contento de estar con ustedes hoy And I'm so glad to be here with my good friends, Pastores Timoteo y Rhonda. y contento de estar con mis amigos, los pastores Timoteo y Ronda. What a great joy it is to be with all of you. Qué gran gozo estar con todos ustedes. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Heavenly Father, in the name of Jesus, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, we honor you today. te honramos hoy, We give you glory and honor today. te damos la gloria y la alabanza hoy. We thank you for the precious Lord Jesus Christ, Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, our Savior, our Lord. nuestro Salvador, nuestro Señor. We thank you for the person of the Holy Spirit, Te damos gracias por la persona del Espíritu Santo, our teacher and our guide. nuestro maestro, nuestro guía. And we invite him to speak to our lives and our hearts today, Y le invitamos a que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones hoy, and to illuminate to us y que ilumine a nosotros the great insights from the holy written word of God. los conocimientos preciosos de la palabra escrita. Lord, we know you have a great plan. Señor, sabemos que tienes un gran plan, You have a great purpose. tienes un gran propósito. And Lord, we are privileged that you have invited us Y Señor, somos privilegiados que nos has invitado to partner with you a ser socios contigo and to be on your team. y estar en tu equipo. And so, Father, we want to surrender our lives Padre, queremos rendir nuestra vida to be used by you, para ser usados por ti, to have you fit us into your plan. para que tú nos puedas meter en tu plan. We ask you to shape and to mold our character Te pedimos que moldees nuestro carácter so that we will have godly attitudes para que tengamos actitudes piadosas and godly y values, valores piadosos and that we'll be able to be productive members of the body of y Christ, que podamos ser miembros productivos del cuerpo de Cristo, that we'll be able to labor together with you que vamos a poder colaborar contigo in the mission of your church. en la misión de tu iglesia. We thank you for helping us to do all of that Te damos las gracias por ayudarnos a hacer todas estas cosas in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, yesterday we began by sharing four things Ayer empezamos enseñando 4 cosas, that always happen when God wants to do something in the earth. 4 cosas que Dios siempre hace cuando quiere hacer algo en la tierra. And God wants to do things in the earth. Y Dios desea hacer cosas sobre la tierra. He's looking for people that he can use. Él está buscando gente que Él pueda usar. He's looking for people who will cooperate with him. Él está buscando gente que pueda cooperar con Él. And there are four things that happen when God wants to do something in the earth. Y hay 4 cosas que suceden cuando Dios quiere hacer algo en la tierra. Número uno, God raises up a leader. Número 1, Dios levanta un líder. He gives that leader an assignment. Le da una misión a ese líder. That leader has a crisis of faith, Y ese líder viene a una crisis de fe, like Moses. como He Moisés. says, God, how can I do this? Y le dice a Dios, ¿cómo puedo hacer esto, Dios? Like Gideon. Como Gedeón, He says, God, I'm not worthy to do this. que le dice, Dios, no soy digno de hacer esto. And the leader has to come to terms with certain things. Y el líder tiene que entender ciertas cosas. The leader has to come to terms with the idea that he cannot do what God has called him to do. Y el líder tiene que aceptar que él no lo puede hacer solo lo que Dios le ha pedido que haga. In his own human strength and with his own human limitations. En sus fuerzas naturales, humanas y limitaciones humanas, And so when the leader panics no lo puede hacer. Y cuando él entra en pánico and cries out to God, y clama a Dios, the fourth thing happens. la 4ª cosa sucede. God answers, Dios responde. and God says, I will be with you. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo. You don't have to do this assignment in your own strength No tienes que hacer esto en tus propias fuerzas or in the limitations of your own wisdom. o en las limitaciones de tu propia sabiduría. I will give you strength. Yo te voy a dar fuerzas. I will anoint you. Yo te voy a ungir. My presence will be with Mi you. presencia va a estar contigo. And then God answers another way also. Y Dios responde de otra manera también. God says, not only will I be with you,
Dios le dice, no solamente voy a estar contigo, but I'm going to give other people to help you. sino que también te voy a dar a otras personas para que te ayuden. And then God begins to build a team. Y entonces Dios empieza a construir, edificar un equipo. The leader can never do by himself El líder no puede hacer las cosas por sí mismo. what God has given the leader to do. Lo que Dios le dio a ese líder a hacer. The leader must look to God, El líder tiene que voltear a ver a Dios and he must have help from others. y necesita también la ayuda de otros. There's a term that I use, Hay un término que uso and the term is this: deficient by design. y el término que uso es deficiente por diseño. And what that means Y lo que significa esto is that every leader is deficient. es que cada líder es deficiente, They lack some of the things that they would need. escasean algunas de las cosas que necesitan. No one leader No hay un solo líder has every talent, que tenga todo el talento, every skill, todas las habilidades, every ability. todos los dones. Every leader is deficient by design. Todos los líderes son deficientes por diseño. God designed for them to be deficient. Dios lo diseñó que fueran deficientes. See, if I had every gift there was to have, Porque si yo tuviera todos los dones que debe haber, if I had all talent, all ability, si tuviera todo el talento, todas las habilidades, then I might think I don't need to trust in God. entonces yo pensaría, pues, ¿por qué debo de confiar en Dios? And I might think I don't need anybody else's help Y pensaría, no necesito entonces la ayuda de nadie más, because I have everything. porque yo tengo todo. I have all the talent. Yo tengo todo el talento. I have all the abilities. Yo tengo toda la habilidad. And see, that would not be a good thing. Y eso no sería algo bueno. When we recognize that we are deficient by design, Cuando reconocemos que somos deficientes por diseño, then we have to trust in God. ahí tenemos que confiar en Dios. We have to recognize the gifts and abilities of others. Y tenemos que reconocer los dones y habilidades en otras personas. All of us have certain gifts and skills, Todos tenemos ciertos dones y habilidades, but no one individual possesses every gift and skill. pero no hay un solo individuo que posea todas las habilidades y todos los dones. And God made it that way Y Dios lo diseñó así, so that we would have to rely upon each other. para que podamos depender del uno y del otro. Sometimes when people are serving a leader, Algunas veces cuando alguien está sirviendo a un líder, they expect that leader to be perfect in every way, estas personas esperan que ese líder sea perfecto en todas las cosas, to have all knowledge, que tenga todo el to have conocimiento, every skill. que tenga todas las And habilidades. when they find out their leader is lacking in some skills, Y cuando las personas descubren que su líder le hace falta alguna habilidad, they get offended se ofenden and they are disappointed in their leader. y se decepcionan de su líder. I thought they were more talented than that. Es que pensé que tenían más talento que eso. And sometimes then they become critical of the leader Y ahí es donde se convierten en criticones del líder, because they see the leader is not skilled in every area. porque se dan cuenta que el líder no tiene todas las habilidades en todas las áreas. But God designed it that way. Pero Dios lo diseñó de esta manera. Instead of criticizing the leader because they lack a strength, Y en vez de criticar al líder porque le falta cierta fortaleza, maybe God wants you to use your strength to help the leader in that area. a lo mejor Dios quiere usar tu fortaleza para ayudar a ese líder en esa área. It's when we put all of our gifts and abilities together Y es cuando juntamos todas nuestras habilidades y dones, that God is able to accomplish His will. entonces es que Dios logra su cometido. And that's one reason why we need to pray for our leaders Y esa es una razón por la cual debemos de orar por nuestros líderes and not criticize our leaders, y no criticar nuestros líderes. because God has given them a big assignment. Porque Dios les ha dado una misión grande It's always bigger than the leader himself. y siempre es una misión más grande que el líder mismo. So your leader is trusting God, Así que tu líder está confiando en Dios, and your leader is looking to depend on other people to help. pero también ese líder está confiando en otras personas para que le ayuden. We said this yesterday. Dijimos esto ayer. God always starts with an individual
que Dios siempre comienza con un individuo, but he always finishes with a team. pero siempre termina con un equipo. So we have to be willing to use our gifts and our skills Debemos de estar dispuestos a usar nuestros dones y habilidades along with the skills of our leaders junto con las dones y habilidades de nuestro líder and along with the skills of our other team members, y junto con las habilidades y dones de los demás miembros del equipo. and then we can get the job done. Entonces podremos cumplir con la misión que se nos dio. I heard a very interesting story Escuché una historia muy interesante about a lady who had been a great piano player. de una mujer que había sido una excelente pianista. She played classical music on the piano. Ella tocaba música clásica en el piano And she was very skilled and very gifted. y era muy habilidosa, muy talentosa. She played beautiful music. Tocaba música hermosa. And when she was an older woman, Y cuando ya era de edad avanzada, she experienced a stroke. Sufrió un infarto And one side of her body no longer functioned very well. y una parte de su cuerpo ya no funcionaba igual. Her one hand could still play the piano, Una de sus manos seguía tocando el piano bien, but her other hand could not. pero la otra ya no. And so she was very sad Entonces ella estaba muy triste because she could only play half of the piano. porque solamente podía tocar la mitad del piano. And one day, Y un día she met another lady se encontró con otra mujer who had also been a great piano player, que también había sido una gran who pianista, also played beautiful music. que también tocaba música hermosa. And this older lady had also had a stroke. Y esta también mujer de edad avanzada también había sufrido un infarto. And the other side of her body was not working. Y su otra, también una parte de su cuerpo no funcionaba. And she was sad that only one of her hands could work. Y estaba triste porque solamente una de sus manos funcionaba bien. And then they had the idea, Y se les ocurrió la idea, let's sit down at the piano together. vamos a sentarnos al piano juntas. I can play with this hand, Yo puedo tocar con esta mano and you can play with this y tú hand, puedes tocar con la otra and mano. together we can make beautiful music. Y juntas podemos hacer una música hermosa. They had to work together. Tuvieron que trabajar juntas. They had to demonstrate teamwork. Tuvieron que demostrar trabajo en equipo. They couldn't criticize each other. Pudieron haberse criticado el uno al otro. You can't play with both hands. Que no puedes tocar con las dos manos. Both of them had a deficiency. Ambas tenían una deficiencia, But if they would use their gifts together, pero usaron sus dones juntas. and if they would work in harmony and teamwork and unity, Y si trabajaban en armonía, en unidad y en equipo, as a team, they could make beautiful music. ahora como equipo podían producir una música hermosa. That is kind of what the church is like. Pues así más o menos es la iglesia. I have some spiritual gifts, Yo tengo algunos dones espirituales, but I don't have all spiritual gifts. pero yo no tengo todos los dones espirituales. Your pastor has some spiritual gifts, Tu pastor tiene ciertos dones but your pastor espirituales, doesn't have all spiritual pero gifts. tu pastor no tiene todos los dones You have espirituales. some spiritual gifts, Tú tienes algunos dones but you don't espirituales, have all spiritual gifts. pero tú no tienes todos los dones But espirituales. when we put all of us together Pero cuando todos nos juntamos and we begin to work together in y unity, empezamos a trabajar juntos en unidad, some great things can be accomplished. grandes cosas se empiezan a lograr. The Bible is full of stories of great leaders La Biblia está llena de historias de grandes líderes, like Moses como Moisés, and David como David, and Paul. como Pablo. But every time there is a great leader in the Bible, Pero cada vez que ves a un gran líder en la Biblia, they are usually surrounded by many great followers usualmente están rodeados de grandes seguidores, and people who had other gifts and abilities de otras personas que tienen dones y talentos, that combined their gifts with the gifts of their leaders. que combinan sus dones y habilidades con los dones y habilidades de su líder. So whenever you have a Moses,
Entonces cada vez que tienes a un Moisés, there's probably a Joshua somewhere. seguramente por ahí está un Josué. Whenever you have a David, Cuando tienes a un David, there's the mighty men of David. seguramente están ahí los hombres valientes de David. Whenever you have an Elijah, Cada vez que tienes a un Elías, there's probably an Elisha. seguramente hay un Eliseo ahí. And whenever you have a Paul, Y cada vez que tienes a un Pablo, there's probably a Timothy seguramente está un Timoteo por ahí. and a Silas Y un Silas. and a Barnabas Y un Bernabé. and a Mark Y un Marcos. and a Luke Y un Lucas. and a Titus. Y un Tito. We call this material Le llamamos a este material en busca de Timoteo, in search of Timothy. en busca de Timoteo. I interpret myself. Se está interpretando solo, ya dice. Because God is looking for Timothys. Porque Dios está buscando a Timoteos. I found out today, Yo descubrí hoy, because I don't know very much Spanish, porque no sé mucho español, that in Spanish there is Timoteo, que en español está Timoteo, but there is also Timotea. pero también existe Timotea. And not only Y no solamente do we have many men in the Bible who are great helpers, tenemos en la Biblia grandes hombres que fueron grandes ayudadores, but the Apostle Paul was always giving thanks to women who helped. pero el apóstol Pablo también siempre estaba agradeciendo a mujeres que le ayudaron. There were many women in the New Testament Hubo muchas mujeres en el Nuevo Testamento who were of great benefit to the ministry of the gospel. que fueron de gran beneficio al Evangelio. And Paul talked about many of those women. Y Pablo habló mucho de estas mujeres. He talks about a woman named Phoebe, Habla de una mujer llamada Febe, who is a great helper in the church. que fue una gran ayudante en la iglesia. And there were many. Y hubo muchas. Yodia and Syntyche in Philippians chapter 4. Lodia, Yodia, Syntyche. Elodias, Evodia, perdón. And there were several. Y hay otras más. As a matter of fact, De hecho, even in the ministry of Jesus, aún en el ministerio de Jesús, in Luke chapter 8, en Lucas 8, it refers to many women hace referencia a muchas mujeres who financially supported the ministry of Jesus. que financieramente apoyaron el ministerio de Jesús. Women play a very important role in the New Testament. Las mujeres tuvieron un papel muy importante en el Nuevo Testamento. There were husband and wife teams in the New Testament, Hubo equipos de esposo y esposa en el Nuevo Testamento, like Aquila and Priscilla. como Aquila y Priscila. So we're not just in search of Timoteo, Entonces no estamos nada más en busca de Timoteo, we're also in search of Timotea, también estamos en busca de Timotea, because God needs men and women porque Dios necesita hombres y mujeres who are committed to Him and His will and que, His purpose. que están comprometidas a su voluntad y su propósito. We talked about a verse in Philippians chapter 2 Hablamos de un versículo en Filipenses 2, where Paul talked about how much he depended on Timothy. donde Pablo habla de lo mucho que dependía de Timoteo. And he said that Timothy was a very unique person. Y habló de Timoteo como una persona muy única. Paul said, I don't have anyone else like Timothy. Y Pablo dijo, porque no tengo a nadie más como Timoteo. He said, because everybody else is seeking their own. Y dijo, porque todos los demás buscan lo suyo propio. A Timothy is a person Timoteo es una persona who puts the needs of others first. que pone las necesidades de los demás primero. They have a great servant's heart. Tienen un gran corazón de servidor. They're not just thinking about what can I get from God Y no están pensando solamente, ¿qué puedo obtener de Dios for myself, para mí? but they're thinking about I have received from God, Sino que están pensando, he recibido de Dios, so what can I give to others? entonces, ¿qué puedo darle a los demás? And that was what made Timothy such a unique person. Y esto es lo que hizo de Timoteo a alguien único. He was willing to serve. Él estaba dispuesto a He servir. was willing to go anywhere Paul wanted him to go. Estaba dispuesto a ir a donde quiera que Pablo lo enviaba. He was willing to receive responsibility, Estuvo dispuesto a recibir responsabilidad, carry out the responsibility, llevar a cabo las responsabilidades and then give a report back to Paul. y después reportarle a Pablo. He was accountable.
Él era responsable. We looked at another individual yesterday Y vimos a otro individuo ayer named Mark. llamado Marcos. And we pointed out how that Mark had a failure in his early days of ministry. Y señalamos que Marco tuvo un fracaso al principio de su ministerio. He started out with Paul and Barnabas, Empezó con Pablo y Bernabé, and for the first half of the missionary journey, y por la primera mitad del viaje misionero it appears he was very faithful. pareciera que era muy fiel, But halfway through the assignment, he left. pero a la mitad de la misión se fue. And we don't know why he left. Y no sabemos por qué se fue. We might think he was immature. Podemos pensar que era inmaduro, He could have been afraid. a lo mejor tenía miedo, But for whatever the reason, pero cual sea la razón, he did not continue with Paul and Barnabas. él no continuó con Pablo y con Bernabé. And we talked about how that many years later, Y hablamos como muchos años después, after Mark had failed, después de que Marcos había fracasado, he came back to Paul regresó con and Pablo he began to work with Paul once again. y empezó a trabajar con Pablo una vez más. God is a God of new beginnings. Dios es un Dios de nuevos comienzos. God is a God of second chances. Dios es un Dios de segundas oportunidades. And in the very last letter that Paul wrote, Y en la última carta que Pablo escribió, in 2 Timothy chapter 4, en 2 de Timoteo capítulo 4, he said, "Get Mark and bring him with you, les dice, tráiganme a Marcos, because he is profitable to me for the ministry." porque es útil para el ministerio, para mí y el ministerio. There was a day in Mark's early ministry Hubo un día en el ministerio temprano de Marcos when he was not profitable to Paul. donde no era útil para Pablo. And there can be times in our Y lives, puede haber tiempos en nuestras vidas, especially when we're younger in ministry, especialmente cuando somos jóvenes en el where ministerio, we may not be very profitable to our pastor. que a lo mejor no somos muy útiles para nuestro pastor. Maybe we're too stubborn. A lo mejor somos muy testarudos. Maybe we have too much pride. A lo mejor somos muy orgullosos. Maybe we want to do everything our way. A lo mejor queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Maybe we don't have a good attitude. A lo mejor no tenemos una buena actitud. There can be many, many reasons why we are not profitable to our pastor. Puede haber muchas razones del por qué no somos útiles para nuestro pastor. We could even create more problems than we bring solutions. De hecho, podemos ser personas que creamos más problemas que soluciones. But just like Mark underwent a change, Así como Marcos pasó por un cambio, he grew and matured creció y maduró and became a fine minister of the gospel. y se convirtió en un ministro bueno del evangelio. That same thing can happen with many of us. Lo mismo puede suceder con nosotros. Maybe our first few attempts at ministry we don't do very well. A lo mejor en nuestros primeros intentos en el ministerio no lo hicimos muy bien. Maybe we make mistakes. A lo mejor cometimos errores. But if we will humble ourselves and learn, Pero si nos humillamos a nosotros mismos y aprendemos, we can become profitable to our pastors. podemos convertirnos en alguien útil para nuestro pastor. God will sometimes give us second chances. Dios algunas veces nos dará segundas oportunidades. And so we need to listen to God. Así que necesitamos estar escuchando a Dios. Is God telling us to do something different? ¿Acaso Dios nos está diciendo que hagamos algo diferente? Is He asking us to make some adjustments so we can once again be profitable? ¿Acaso nos estará pidiendo que hagamos algunos ajustes para ser útiles? I want to look at a passage of Scripture, Quiero que veamos una escritura and I believe this is in 2 Timothy. y creo que está en 2 de Timoteo. I talked yesterday about why these two books were so very, very important to me. Y ayer les compartí por qué estos dos libros son tan importantes para mí. Because when I was a young minister, Porque cuando yo era un ministro joven, I had the privilege to serve and assist a senior pastor. tuve el privilegio de servirle a un pastor principal. I ended up being his assistant for 3.5 years. Yo fui su pastor asociado por 3 años y medio. It was a very mutually beneficial experience. Y fue una experiencia mutua que benefició a... I learned so much from him, Aprendí tanto de él, but I also endeavored to serve and bless him. pero también me comprometí a bendecirlo y servirle. I have not been on that man's church staff,
No he estado en ese staff de ese pastor since 1983. desde 1983. He has long since retired from pastoring. Ya se retiró desde hace tiempo del pastorado. He's now 84 years of age. Hoy ya tiene 84 años And 5 or 6 times a year, y 5 o 6 veces al año I take him out to lunch lo llevo a cenar, and I buy him lunch. a comer, And I tell him every time y le invito la comida y le digo cada vez how much I appreciate lo mucho que lo aprecio. the fact that he allowed me to be his assistant El hecho de que él me permitió ser su pastor asociado, and that he taught me and he trained me how que- to be a minister. que me enseñó, me capacitó a cómo ser un ministro. We should always honor those that allow us to serve them. Siempre debemos de honrar a aquellos que nos han permitido servir. And he is always very kind to me. Y él siempre ha sido muy amable conmigo. And he encourages me in my ministry to this very day. Y me anima a mí en mi ministerio hasta el día de hoy. We should be respectful of one another in ministry. Debemos de respetarnos los unos a los otros en el But ministerio. here's what Paul said in 2 Timothy chapter 3 Y eso es lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 3 and verse 10. y versículo 10. We're talking about the traits and the characteristics of a Timothy. Y estamos hablando rasgos y características de un Timoteo. Here's what Paul says in verse 10. Y esto es lo que dice en el versículo 10. He says, "You have carefully followed my doctrine, Pero tú has seguido cuidadosamente mi doctrina, my manner of life, my purpose, mi manera de vivir, mi conducta, mi propósito, faith, long-suffering, love, perseverance." fe, longanimidad, amor, paciencia o perseverancia. But notice what else he says. Pero fíjense lo que dice después: Persecutions and afflictions. persecuciones y padecimientos. Paul said that Timothy had carefully followed him. Pablo dijo que Timoteo lo había seguido cuidadosamente. In the Greek language, En el lenguaje griego, that word carefully followed has many meanings. esa palabra de cuidadosamente que ha seguido tiene varios significados. It means to follow closely as to always be at one side. Significa seguir a alguien tan cercano que siempre estás a su lado. It means to be always present. Significa que siempre estás presente. It means to follow faithfully. Significa seguir fielmente. It means to conform your life to. Significa conformar mi vida como esa persona. See, Timothy was very teachable. Timoteo era muy enseñable. He was hungry to learn from Paul. Estaba hambriento de aprender de Pablo. When Timothy committed to becoming a follower of Paul, Cuando Timoteo se comprometió en ser un seguidor de Pablo, he realized Paul has certain ways of doing things. él se dio cuenta que Pablo hacía las cosas de cierta manera. And Timothy allowed his life to be affected. Y Timoteo permitió que su vida fuera afectada por esto. He followed Paul's doctrine, his teaching, Siguió la doctrina de Pablo, sus enseñanzas, his lifestyle, su estilo de vida, his purpose, his faith. su propósito, su fe. But he also followed Paul even when Paul was persecuted and Paul suffered. Pero aún lo siguió aún en las persecuciones y los padecimientos. See, some people want to follow a preacher Algunas personas quieren seguir a cierto predicador when that preacher is successful cuando ese predicador es exitoso and having wonderful results. y está teniendo resultados maravillosos. But if that pastor faces persecution and suffering, Pero si ese pastor sufre persecución, sufrimientos, some people don't want to follow them anymore. algunas personas dicen, ya no lo quieren seguir. They only want to be in on the victory and the success. Solamente quieren estar ahí cuando hay victoria y éxito. But are you willing to be a part of the struggle and the challenges? Pero ¿estás dispuesto a estar ahí cuando están las batallas y los retos y los desafíos? Are you willing to help your leader carry the pressures and deal with the problems? ¿Estás dispuesto a ayudar a tu líder con las presiones y a lidiar con los problemas? There was a little Greek word that Paul used. Y hay una palabra griega que Pablo usó. We would call it, I should have talked with you about this earlier, it's S-Y-N, sin. S-I-N.
And Sin, it sin. mean in the Greek language it means together. SYN, que It means- significa juntos, It means with. significa con, It means partner. significa socio. And Paul used this little tiny word Y Pablo usó esta pequeña palabra more than 50 times. más de 50 veces. And let me share with you some of the ways this word is used in the New Testament. Y déjenme decirles cómo se usa en el Nuevo Testamento esta palabra. It was used for fellow disciples. Se usa para discípulos en común, It was used for fellow citizens. con ciudadanos. It ¿no? was used for fellow heirs. También coherederos se usa esta palabra. And all of those usages Y en todos esos usos mean that we're in this together. significa que estamos en esto juntos. We're partners. Somos socios. We're on the same path. Estamos en el mismo We're camino. on the same journey. Estamos en el mismo viaje. But Paul also used that term in other ways. Pero Pablo usó este término en otras maneras. He used that word for fellow workers También lo usó para colaboradores and fellow servants, y coservidores, meaning that we work together and we serve together. significando que trabajamos juntos, servimos We're juntos. partners in the work of God. Somos socios en la obra de Dios. And then he also used the term fellow soldier Pero también lo usó como soldados en el mismo ejército. and fellow prisoner. También prisioneros, Now, let me share this with you. juntos en las mismas prisiones. Not every Christian is willing to go to all these steps. Ahora déjenme compartir algo. No todos los cristianos están dispuestos a ir en cada uno de estos escalones. Every Christian is happy to be a fellow disciple, Todo cristiano está contento con ser codiscípulos, a fellow citizen, con ciudadanos, a fellow heir. coherederos. That just means that we receive together. Eso significa que recibimos juntos. But not every Christian becomes a fellow worker Pero no todos se convierten en trabajadores en conjunto or a fellow servant. o un coservidor, ¿no? I think God wants everybody to be a fellow worker and a fellow servant Pero yo creo que Dios quiere que todos trabajemos juntos, servidores, trabajadores, because I believe that every Christian is called to work for God and to serve God. porque creo que todos los cristianos han sido llamados para servirle y trabajar para Dios. And because we're all part of the same family of God, Pero como somos partes de toda esta familia de Dios, we're called to work together and serve together. fuimos llamados a trabajar juntos y a servir The juntos. book of Ephesians chapter 2, Efesios 2, probably one of the most famous verses, probablemente uno de los versículos más famosos, verse 8, versículo 8, says, "For by grace are you saved through faith, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. and that not of yourselves, Dice, no por ti mismo, it is the gift of God." sino que es un dono, un regalo de Dios. Aren't you thankful for the gift of salvation, ¿No están agradecidos por el regalo de la salvación, the gift of forgiveness, el regalo del perdón, the gift of eternal life? el regalo de la vida eterna? It's a gift. Es un regalo. Paul says it's not of ourselves, Y Pablo dice, no es de nosotros it's mismos, the gift of God. sino que fue un regalo de Dios. And then he says this, Y después dice esto, it is not of works, dice, y no es por obras, meaning it's not of our works, significando que no es de nuestras obras. lest any of us should boast. Dice, para que nadie se gloríe. None of us are going to be able to brag about our salvation. Nadie de nosotros podemos presumir de nuestra salvación. None of us can say, I'm saved and going to heaven Nadie de nosotros puede decir, soy salvo y voy al cielo. because I preached so many sermons, Porque puedes decir, prediqué tantos sermones. or I ushered in the church, O fui edecán en la iglesia. or I served in this capacity in the church. O serví en este lado en la iglesia. The Bible says it's not of our works, La Biblia dice que no es de nuestras obras, lest anyone should boast. para que nadie se gloríe. So our salvation is a gift from God. Nuestra salvación es un regalo de Dios. But some people have stopped reading the Bible there, Pero muchas personas dejaron de leer la Biblia ahí and they say, well, we're saved by grace. y dijeron, somos salvos por gracia. And
faith, just trusting in God. y por fe, confiando en Dios. It's not of works. No es por obras. So therefore, work is not important. Entonces las obras no son I importantes. don't have to do anything for God. No tengo que trabajar nada, no tengo I que hacer ju- nada para Dios. I just get to receive all the blessings and all the gifts of God. Solamente me toca recibir todas las bendiciones, todos los regalos de Dios. Well, it is true Sí es verdad that none of our works cause us to be saved. que ninguna de nuestras obras hace que seamos salvos, The Bible teaches we are not saved by works. porque la Biblia enseña que no somos salvos por obras. But that does not mean that the Bible teaches that works are not important. Pero eso no significa que la Biblia enseña que las obras no sean importantes, Because the very next verse, porque inmediatamente el siguiente versículo, Ephesians 2:10, Efesios 2:10, says that we are His workmanship, dice que somos obra suya, that we have been created in Christ Jesus que hemos sido creados en Cristo Jesús for good works, para buenas obras which God prepared beforehand que Dios preparó desde antes that we should walk in them. para que andemos en ellas. So we are not saved by works, Entonces no somos salvos por obras, but we are saved for works. pero fuimos hechos salvos para que hagamos obras. If you think of this as a plant or a tree, Si tú piensas que aquí hubiera una planta, un árbol, works are not the roots of our salvation, las obras no son la raíz de nuestra salvación, but works pero las obras and good works. y buenas I'm obras, not talking about religious works or dead works, no estoy hablando de obras religiosas o muertas, but works are the fruit of our salvation. sino que las obras deben de ser el fruto de nuestra salvación. We were saved to serve. Fuimos salvados para servir. Works didn't cause our salvation, Las obras no hicieron que fuéramos salvos, but works are the result of our salvation. pero las obras son el resultado de nuestra salvación. I believe every Christian is called to be a worker. Yo creo que cada cristiano ha sido llamado a ser un trabajador. Jesus said, freely you have received, Jesús dijo que gratis has recibido, freely give. o de gracia has recibido, de gracia dalo. And so the Bible does talk about fellow disciples and fellow heirs and fellow citizens. Entonces la Biblia sí habla de coherederos, conciudadanos y servidores juntamente. And those terms describe one aspect of our relationship with God. Y sí, eso habla de un aspecto de nuestra relación con Dios. Because of those three areas, Por esas tres áreas we receive together. recibimos juntos. But God wants us to do more than just receive together. Pero Dios quiere hacer algo más que simplemente recibir algo juntos. God wants us to be fellow workers and fellow servants. Dios quiere que seamos compañeros en el trabajo Why? y en el servicio. ¿Por qué? Because we were created in Christ Jesus for good works. Porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. And how many of you know sometimes the Bible describes the Christian life as a spiritual battle? ¿Y cuántos de ustedes saben que algunas veces la Biblia describe la vida cristiana como una batalla espiritual? There are demonic forces in this world. Hay fuerzas demoníacas en este mundo. There are people who are opposed to the gospel. Hay gente que se opone al evangelio. And so Paul told Timothy Entonces Pablo le dijo a Timoteo to endure hardness que soportara, as a good soldier of que Jesus militara Christ. como un buen soldado de Jesucristo. It's one thing to be a worker and a servant. Mira, está bien ser un trabajador, un servidor, It's another thing to be a soldier. pero es otra cosa diferente ser un soldado. Soldiers have to be ready for some conflict. Los soldados tienen que estar listos para conflictos. Now, some people say, I just want a Christian life of peace Algunos dirán, bueno, yo nada más quiero una vida cristiana de paz and comfort. y de confort. I want an easy Christian life.
quiero una vida cristiana sencilla. Well, we probably all want that, Probablemente todos queremos eso, but we live in a fallen world. pero vivimos en un mundo caído. There are principalities and powers and rulers of darkness. Hay principados, hay fortalezas, hay gobernadores de las tinieblas. And there is an element of spiritual warfare. Y si hay un elemento de una guerra espiritual. There's a reason why Paul told the whole Ephesian church Y hay una razón por la cual Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios to put on the whole armor of God, que se pusieran toda la armadura de to Dios, take the shield of faith, que tomaran el escudo de the la fe helmet of salvation, y el yelmo de la salvación and the sword of the Spirit, which is the word of God, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, and all of the rest of the spiritual armor. y todo el resto de la armadura de Dios. Because Paul understood Porque Pablo comprendió that even though God gives us peace, que aun cuando Dios nos da paz, that the Christian life is not always peaceful. que la vida cristiana no siempre será pacífica. And Paul told Timothy, be a good soldier. Pero Pablo le dijo a Timoteo, And- sé un buen soldado. And Paul talked about fellow soldiers. Y entonces Pablo habló de otros que militan juntamente con nosotros. And then finally, Paul talked about fellow prisoners. Y por último, Pablo habló de compañeros en prisiones. There were times that persecution came. Hubo tiempo donde vino la persecución. And for example, there's an individual that Paul calls Demas, Hay un individuo que Pablo le llama Demas 2 Timothy chapter 4. en 2 de Timoteo 4. And earlier, Paul had called Demas a fellow worker. Y en algún tiempo Pablo le había llamado a Demas colaborador. He was one of Paul's assistants. Era uno de los asistentes de Pablo. But when Paul came under great persecution, Pero cuando Pablo le vino una gran persecución, Paul said Demas left Pablo dijo, Demas me ha abandonado and went to the big city y se fue a la gran ciudad. because he loved this present world. Y dijo, porque él amó este mundo presente. See, Demas was willing to be a fellow worker Demas estuvo dispuesto a ser un colaborador when everything was okay. cuando todo estaba bien. But when problems came, Pero cuando los problemas llegaron, he apparently wasn't willing to be a fellow soldier or a fellow prisoner. ya no estuvo dispuesto a militar juntamente con Pablo o a ser un compañero de prisiones. There are levels of commitment, Hay niveles de compromiso, there are levels of consecration, hay niveles de consagración, there are levels of dedication, hay niveles de dedicación. and we are saved as a free gift. Somos salvos como un regalo de Dios. The reason that we are forgiven La razón por la cual somos is perdonados because Jesus paid the price. es porque Jesucristo pagó el precio. But for us to be effective servants of God, Pero para ser servidores efectivos de Dios, there is a price that we have to pay. hay un precio que tenemos que pagar. You don't have to pay a price to be a Christian. No tienes que pagar un precio para ser un cristiano. Jesus paid that price. Jesús pagó ese precio. But there's a price to pay to serve God. Pero hay un precio que pagar por servirle a Dios. Turn in your Bibles to Acts chapter 16. Vayan a Hechos 16. Not every situation is as extreme as what I'm going to describe, No cada situación es tan extrema como lo que voy a describir, but I want us to look at how Paul first encountered Timothy. pero quiero que vean el primer encuentro de Pablo y Timoteo. It says in Acts chapter 16, verse 1, Dice en el versículo 1 de Hechos 16 that Paul came, and it names two cities, to Derbe and Lystra. que Pablo llegó a estas dos ciudades, Derbe y Listra. Those two cities were very close, almost side by side. Estas dos ciudades estaban muy cercanas, casi una al lado de la otra. And the Bible says, and behold, a certain disciple was there named Timothy. Y la Biblia dice que he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. He was the son of a certain Jewish woman Dice hijo de una mujer judía, who believed, creyente, meaning she wasn't simply Jewish, significa que no solamente era judía, but she believed in Jesus also. sino que también creía en Jesucristo. But his father was a Greek.
pero su padre era griego. So Timothy was kind of from an interesting family situation. Entonces Timoteo venía de una familia interesante. His mother was Jewish and a Jesus follower, Su mamá era judía, pero una seguidora de Jesús. but his father was a Gentile and was not a Jesus follower. Pero su papá era gentil, pero no era seguidor de Jesús. So that could have been an interesting situation to have been raised. Probablemente fue una situación interesante donde Timoteo fue criado. And it says in verse 2 Y dice el versículo 2 that Timothy was well spoken of by the brethren who were at Lystra and Iconium. Dice que se daba buen testimonio de Timoteo entre los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. So if Timothy was well spoken of, Entonces, si se hablaba bien de Timoteo, he apparently had very godly character. significa que él tenía un carácter piadoso, He would have stood out as just an outstanding young man in the church. como que sobresalía como un joven piadoso dentro de la iglesia. And this has the implication that because he was well spoken of, that he was probably very active in working and serving. Y esto implica que como se hablaba bien de él, seguramente participaba en muchas áreas de la iglesia. He had a good character Tenía un buen carácter, and he had good works, tenía buenas and obras everybody spoke well of him. y todos daban buen testimonio de And él. when Paul saw this young man, Y cuando Pablo vio a este joven, he said, "This young man could be on my team. dijo, este joven puede ser parte de mi equipo. He could take Mark's place." Él puede tomar el lugar de Marcos. And so here's what happens in verse 3. Y eso es lo que sucede en el versículo It 3. says, Paul wanted to have him go on with him, Quiso Pablo que este fuese con él and he took him and circumcised him y lo tomó y le circuncidó because of the Jews who were in that region, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. for they all knew that his father was a Greek. Porque todos sabían que su padre era griego. Now, some of this may be difficult for us to understand today, Ahora, a lo mejor esto es un poco difícil para because nosotros it was a entenderlo, very different culture. porque venimos de una cultura muy diferente. But can you imagine if a pastor wants you to come and help in his church? Pero te puedes imaginar que un pastor quiera que vengas y le ayudes en su iglesia, And there's two things. y hay dos cosas, They just tried to kill this pastor. que apenas trataron de matar a este pastor, See, Paul had gotten stoned in porque this apenas area, habían apedreado a Pablo, and they thought they had killed Paul. que hasta pensaron que ya lo habían matado. So Timothy knows this. Entonces Timoteo ya sabes, If I connect with this guy, si me conecto con esta persona, if I serve on his staff, si le empiezo a servir en su staff, there are people that want to kill him. hay gente que lo quieren matar. Do I really want to be close to him? En realidad quiero estar cerca de él. Do I want to be identified with him? En realidad quiero que me identifiquen con él. You know, a lot of people would say, thanks, Paul, but no. Mucha gente diría, sabes que Pablo, gracias, pero no le entro, ¿no? People want to kill you. La gente te quiere matar. I want to stay away from you. Mejor me mantengo de It's much lejitos. safer for me if I stay away from you. Es más seguro para mí estar un poco lejos de ti. So Timothy knew it took courage. Entonces Timoteo sabía esto y se necesitó de valentía. You had to be willing to take a risk. Tenía que estar dispuesto a tomar un riesgo. There was a sacrifice involved. Había un sacrificio involucrado. And then Paul says this. Y después Pablo dice esto. Now, Timothy, Timoteo, because of your family background, por el trasfondo de tu you know, familia, some of the people we minister to are Jewish. algunas de las personas que vamos a ministrar son Because your judíos. mother is Jewish, Y como tu mamá es judía, that they are not going to receive or respect you no te van a recibir y no te van a respetar if you have not been circumcised. si no has sido circuncidado. So in order to serve on my team, Para servir en mi equipo, you have to be willing to die, tienes que estar dispuesto a morir, and we have to perform surgery on you. pero también te tenemos que hacer una cirugía And there's no anesthetic, y no hay anestesia and it's going to hurt. y va a doler. Would you like to be on my team? ¿Te gustaría estar en mi equipo? See, this is a Timothy. Este es un Timoteo. Now, they had just established in Acts chapter 15
habían establecido apenas en Hechos 15 that nobody had to be circumcised in order to be saved. que nadie tenía que ser circuncidado para ser salvo. But Paul's immediately saying, Timothy, we need to circumcise you. Pero inmediatamente después Pablo dice, Timoteo, necesitamos And circuncidarte. Timothy could have said, but why? Y Timoteo pudo haber dicho, pero ¿por qué? It's not necessary for salvation. Si no es necesario para la salvación. And Paul would have said this, Y Pablo hubiera dicho esto. Timothy, you're exactly right. ¿Sabes qué, Timoteo? Tienes toda la razón. Salvation is based on faith in Jesus Christ. La salvación es basada en tu fe en Cristo Jesús. And you're saved. Y tú eres salvo. But Timothy, this is a ministry thing. Pero, Timoteo, esto es un asunto del ministerio. That's a cultural thing. Y es algo cultural. Timothy, sometimes there's a price you have to pay Timoteo, algunas veces hay un precio que pagar in order to be effective para ser efectivo. that you don't have to pay in order to be saved. Tú tienes que pagarlo para, no lo tienes que pagar para ser salvo. See, Timothy is willing to take the extra steps Pero Timoteo estuvo dispuesto de tomar esos escalones extras to reach as many people for Jesus as para possible, alcanzar lo más posible de personas para Cristo Jesús. even if that is uncomfortable personally. Aun cuando hubiera sido incómodo para él And personalmente hablando. even if it causes sacrifice. Aun si causaba sacrificio. All right? ¿Sí? All right, let's go ahead and take a break.